Y esta mañana vamos a hablar sobre Moisés, la vida de Moisés. Moisés, un retrato de la humildad. Un retrato de la humildad. Moisés era un hombre muy exitoso, un hombre muy reconocido dentro de la nación de Israel. Dios había llamado a Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud que ellos se enfrentaban en Egipto. Dios hablaba con Moisés de forma personal. Él era el líder de la nación de Israel. Y aún en medio de todo esto, aún en medio de todo este éxito, aún en medio de todo este reconocimiento y cómo Dios lo usaba exclusivamente, la Biblia dice esto de su carácter. Dice Números 12, versículo 3, dice: ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. El hombre más humilde que estaba en la tierra en su tiempo. Esta es una declaración muy grande de decir de una persona. Moisés había recibido la autoridad de parte de Dios para dirigir el pueblo. Él tenía la autoridad para poder tomar estas decisiones, para guiar a Israel. Pero aún con toda esta autoridad que Dios le había dado, Moisés nunca dejó que el orgullo ocupara lugar en su corazón. Aun cuando aumentó más en su autoridad, en su liderazgo, él aumentó aún más en su humildad. Él creció en humildad. Si queremos nosotros vivir una vida agradable a Dios, una vida realmente exitosa ante los ojos de Dios, necesitamos nosotros caminar humildemente. Dice Proverbios 22, versículo 4, dice: la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Si queremos nosotros vivir una vida realmente abundante, una vida realmente exitosa, una vida que realmente nos va a sentir enteros, necesitamos vivir de la forma que Dios quiere que nosotros vivamos, y Dios a nosotros nos llama a vivir en humildad. Dice Miqueas 6, versículo 8: oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Como seguidores de Dios, Dios nos llama a caminar humildemente. Y ahora, la humildad no es pretender que nosotros somos menos, no es que tengamos que tener una autoestima súper baja. Eso no es la humildad. La humildad es simplemente reconocer que nosotros no somos tan grandes como nosotros pensamos. Que nosotros no somos todo en esta vida, que no somos los más fuertes, que no somos los más grandes. Es en reconocer que no somos tanto todo esto grande. Es reconocer que hay alguien aún más grande en nuestras vidas, que hay un Dios más grande que puede hacer más que nosotros pensamos, que puede hacer más de lo que nosotros podamos imaginar. Dios nos llamó a la humildad, al reconocer que tenemos a Él que es el más grande. La Biblia nos dice que el enemigo viene a destruir. ¿Y cómo nos destruye nosotros el enemigo? Muchas de las veces es con el orgullo. El orgullo ocurre cuando nosotros pensamos que nuestros planes, que nuestros propósitos, que lo que nosotros queremos es más grande de lo que Dios quiere para nosotros. Es cuando queremos satisfacer nuestros propios deseos, nuestros propios propósitos antes de lo que Dios quiere hacer en nosotros. El orgullo no nos deja actuar en el plan de Dios para nuestras vidas. No podemos lograr nuestros propósitos cuando dejamos que el orgullo llene nuestras vidas.
El orgullo viene antes de la caída. Y el enemigo quiere usar el orgullo muchas de las veces para destruirnos. Y cuando dejamos que el orgullo llene nuestros corazones, no podemos caminar con Dios. No podemos vivir una vida real al lado de Dios. El orgullo no nos deja. Y eso es lo que el enemigo quiere. Él no quiere que nosotros caminemos con Dios. Entonces llena nuestras vidas con orgullo. Pero Dios nos llama a algo más. Dios nos llama a tener humildad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mantenernos tan humildes así como lo hizo Moisés? Esta tarde vamos a ver algunas cosas de la vida de Moisés que nos enseñan cómo podemos mantener una vida humilde y agradable ante Dios. Primeramente, para poder vivir esta vida humilde que Dios nos llama a vivir, hay que reconocer nuestra necesidad. Reconoce tu necesidad. Reconoce tu necesidad. En Éxodo capítulo 3 nos encontramos con Moisés apacentando el rebaño de su suegro, cuidando las ovejas. Y mientras él se encontraba en ese lugar, él se encontró con un fuego ardiente en medio de una zarza. Desde esa zarza Dios empieza a llamar, a hablar con Moisés. Dios le empieza a decir que Él ha visto la opresión de su pueblo en Egipto. Él ha visto cómo los israelitas han sufrido en Egipto por estar en esclavitud y que Dios los querría rescatar. Dios le sigue diciendo que Él quería usar a Moisés para poder liberar a su pueblo, a los israelitas. Moisés, al escuchar que Dios quiere usarlo, a él empieza a decirle a Dios: ¿quién soy yo para presentarme enfrente del faraón? ¿Quién soy yo para hablarle a tu pueblo grande? Hay gente que me quiere matar. Él había cometido un error muy grande en Egipto. A lo mejor todavía lo querían matar. Él no era bueno con sus palabras. Se les trababan las palabras. ¿Quién era él para ir delante del faraón para liberar a los israelitas? Moisés no se sentía suficiente. Moisés se sentía incapaz y empezó a poner tantas excusas delante de Dios porque él no podía. Él no se sentía suficiente. Y si somos reales, no lo era. Moisés no lo era suficiente. Él tenía tantos defectos. Él tenía tantas razones por qué Dios no lo podía usar. Él no podía en sus propias fuerzas. Él no era suficiente en sus propias fuerzas. Pero lo hermoso es que cuando reconocemos que no podemos con nuestras propias fuerzas, dejamos que Dios obre en nosotros de una forma sobrenatural. Dejamos que Dios obre en nosotros a su manera, con su poder, con su fuerza, con su favor sobre nosotros. Moisés era incapaz. Moisés no era suficiente y él reconocía que él no podía solo. Pero Dios sabía que Él podía, a medio de Él, que con su poder, con sus fuerzas, Él podía usar a Moisés para esta gran tarea. Dice 2 Corintios 12, 9 y 10, dice: pero Dios me ha contestado: mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Mire lo que dice: pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy
débil. Lo que nos hace fuertes es reconocer que somos débiles, que no podemos en nuestras propias fuerzas. Es lo que realmente nos hace fuertes. El más fuerte no es aquella persona que piensa que lo puede hacer todo. La persona que realmente fuerte es aquel que sabe que tiene a un Dios fuerte. Que no se depende en sus propias fuerzas, pero depende en ese Dios grande y todopoderoso y fuerte que lo puede hacer todo. El más fuerte es Dios. Él es el que nos da las fuerzas para seguir adelante. Y tenemos que nosotros humillarnos ante de Él, reconocer nuestra necesidad y reconocer que lo necesitamos a Él más que otra cosa. Dice Zacarías 4:6, dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es por Jehová, es por el Señor. No se trata de lo que tú puedes hacer, sino se trata de lo que Dios puede hacer. La belleza de ser un creyente es que Dios nunca espera que nosotros lo tengamos todo averiguados. Dios no espera que tú seas suficiente. Dios no espera que tú tengas todas las fuerzas. Dios no espera que tú lo sepas todo. Él no espera eso de ti. Ser un creyente nos invita a admitir que no somos suficientes, pero que el Señor es suficiente, es más que suficiente para nosotros. Podemos nosotros humillarnos y reconocer nuestra necesidad para que Dios haga solamente lo que Él puede hacer en nuestras vidas, en nuestras situaciones y en las vidas de los que nos rodean. Dice Mateo 5:3, dice: Dios bendice a los que son pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. No dice que son bendecidos los orgullosos. No dice que son bendecidos los que piensan que lo pueden hacer todo. No dicen que son bendecidos los más fuertes. Dicen que son bendecidos los pobres de espíritu. Y los pobres de espíritu son aquellos que saben que necesitan de Dios. Los pobres de espíritu son aquellos que son lo suficientemente humildes para admitir que necesitan a Dios y que lo necesitan mirar a Él en toda circunstancia. No importa lo que nosotros podamos enfrentar. Dejemos que Cristo sea nuestra fuerza, aún en nuestra inhabilidad, aún en nuestra necesidad. No tenemos que estresarnos por nuestras debilidades. No tenemos que estresarnos porque no lo tenemos todo averiguado. Porque cuando somos nosotros débiles, Él es más fuerte. Cuando nosotros somos débiles, Él nos sostendrá. Reconocer nuestra necesidad es reconocer que Dios es fuerte. Entonces humillémonos ante Dios, porque un corazón humilde le agrada a Dios, y un corazón humilde invita a Dios para demostrar su poder en nosotros. Para ser humildes tenemos que reconocer nuestra necesidad. Segundo, para ser realmente humildes, para agradar a Dios de esta manera, hay que buscar a Dios primero. Busca a Dios primero. En Números capítulo 27 nos encontramos con una situación donde un hombre había muerto y sus 5 hijas estaban preguntando sobre los derechos del terreno de su padre.
Moisés, siendo el líder de la nación, él tenía la autoridad, él tenía la experiencia, él estaba calificado para responderles a estas hijas y tomar la decisión final. Él había estado en esta posición, la gente siempre venía con él a traerle sus problemas, sus situaciones para poder Moisés con su sabiduría resolverlos. Él estaba acostumbrado a ayudar a la gente con sus decisiones. Pero cuando se presenta con este problema, con este dilema de estas hijas, y le dicen, ¿qué debemos nosotros hacer? Mire lo que dice la Biblia sobre lo que hizo Moisés cuando le presentaron con esta situación. Dice Números 27:5, dice, entonces Moisés presentó el caso ante el Señor. Él presentó el caso antes del Señor. Aún con su autoridad, aún con su experiencia dirigiendo a la nación de Israel, Moisés no dependió en sí mismo. No dependió en su experiencia, no dependió en su propia sabiduría, no dependió en lo que él pensaba, él dependió en Jehová. Entonces él trajo el caso ante Dios. Él no dependió en su propio entendimiento, él dejó que Dios guiara sus decisiones. Para nosotros mantenernos humildes, hay que siempre buscar a Dios primero. Buscarlo a Él primero sobre cualquier cosa. Ponerlo en primer lugar en cada aspecto de nuestras vidas. Dice Mateo 6:33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Busque primero a Dios. Busque su forma de ser las cosas antes de cualquier otra cosa. Haga de Dios una prioridad en su vida. Deje que Dios guíe su corazón, que Él gobierne su corazón, que Él gobierne sobre su vida. Deje que Dios haga lo que Él tiene que hacer en usted. Dios nos conoce. Dios nos conoce de forma tan íntima. Él nos creó, Él nos hizo. Él sabe cada parte de nuestro carácter. Él sabe cada parte de nuestro ser. Él nos conoce. Entonces, si Él nos conoce como su creación, si Él nos conoce de forma tan íntima, entonces Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe lo que realmente necesitamos. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando buscamos primero a Dios por encima de todo lo demás, dejamos que Dios obre en nuestras vidas de la mejor manera. Cuando lo buscamos primero, dejamos que Dios nos ayude a tomar las mejores decisiones, a tomar el mejor camino para nuestras vidas, para nuestro hogar, para nuestro trabajo. Cuando dejamos que Dios sea primero en nuestro lugar, dejamos que Él haga las cosas a su manera, y su manera siempre es la mejor. Las cosas siempre van a estar mejor cuando ponemos a Dios en primer lugar. Aun si se ven las cosas diferentes de lo que nosotros pensamos, aun si no es como nosotros lo imaginábamos, poner a Dios primero siempre es la mejor decisión. Dice Proverbios 3:5-6, dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas en tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Si realmente quieres la bendición de Dios en tu vida, tienes que depender de la sabiduría de Dios y no en tus sentimientos o tus instintos. Confía en el Señor y no en tu propio entendimiento. Para ser humildes tenemos que rendir nuestro corazón ante Dios. Rendir nuestro corazón a la manera que Él quiere hacer las cosas. A someternos a su voluntad. Someter nuestra voluntad a la de Él.
hay que escoger poder nosotros dejar que Dios nos guíe, que Él gobierne cada aspecto, cada área de nuestras vidas. Cuando nos humillamos, cuando nos sometemos a Él, tenemos la seguridad que Dios va a guiar y va a dirigir nuestro camino en la dirección que tiene que ir. Cuando te rindes a Él, Él ampliará tus pasos. Deja que Dios te guíe. Pon a Dios primero. Búscalo a Él primero sobre toda cosa. Antes de ir a otra persona, antes de ir a una persona profesional por un consejo, antes de ir a un doctor, antes de ir a cualquier cosa, busca a Dios primero. Presenta tu caso, presenta tu situación ante Dios sobre toda cosa. Humillémonos ante Dios y busquémoslo a Él sobre todo. Además de reconocer nuestra necesidad, además de ponerlo a Él primero. Otra manera que Moisés se mantuvo humilde es que él pensó en los demás. Piensa en otros. Piensa en otros. Al ser el líder de la nación de Israel, parte de las responsabilidades de Moisés era escuchar los pleitos que los israelitas tenían. Él se sentaba escuchando sus situaciones, lo que ellos tenían. De mañana a tarde él los escuchaba. Él escuchaba todo. Y una de estas veces su suegro estaba visitándolo a él, a Moisés, y vio lo que Moisés estaba haciendo. Y le preguntó a su suegro: ¿qué piensas tú lograr aquí? ¿Qué piensas tú hacer con lo que la gente te presenta, con esta situación, de la forma en que tú estás haciendo las cosas? Moisés le dijo que el pueblo lo buscaba para poder resolver sus conflictos que ellos tenían, buscando una solución de parte de Dios. Venían ante Moisés. Y su suegro empezó a decirle: si tú sigues así, te vas a cansar. Te vas a agotar si tú sigues de esta manera. Tú no puedes hacerlo todo solo. Y le dio su suegro un consejo a Moisés para poder manejar esta responsabilidad de mejor manera. Y Moisés dice en Éxodo 18:24, Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Moisés, teniendo tanta posición en la nación, tanta autoridad, Moisés estuvo dispuesto a escuchar el consejo de su suegro. Él estuvo dispuesto a aceptar lo que su suegro le estaba aconsejando. Moisés no se quejó. Moisés no se puso a la defensiva. Moisés no puso excusas cuando le trajo su suegro esta sugerencia. Él siguió el consejo y dejó que cambiara la forma, reformara la forma en que ellos hacían las cosas en Israel, en la manera que ellos lidiaban con las cosas en Israel. Moisés no guardó celosamente su autoridad. Él se regocijaba cuando el Señor usaba a otras personas. Él se regocijaba cuando otros escuchaban de parte de Dios. Él se regocijaba cuando otros hablaban sobre su vida para darle consejos. Él sabía cómo aceptar los buenos consejos de los demás. Él no intentaba hacerlo todo solo. Hay tanta gente que por su orgullo no le presta atención a los buenos consejos de los demás. Hay tanta gente que por su orgullo no le gusta recibir la ayuda de otras personas.
Pero no tengas miedo de recibir la ayuda de los demás. No tengas miedo de recibir ayuda. A veces pensamos que esto es una debilidad, pero Dios no nos llamó a estar solos. Dios no nos llamó a cargar todo solos. Dios ha puesto personas en nuestras vidas para ayudarnos en el camino. Él ha puesto personas a tu alrededor que pueden ministrar a tu vida, que pueden hablar a tu vida. Puedes escuchar sus consejos. Deja que Dios los use para poder ministrar y hablar a tu vida. Dios no nos llamó a hacer todo solos. Entonces pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que usted dijo? Esa idea es una buena idea. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a otra persona, hagámoslo de tu manera? Me gusta cómo piensas tú. Me gusta lo que tú sugieres. ¿Sabes que la forma en que tú lo dices es mejor de lo que yo estaba haciendo, de cómo yo estaba haciendo las cosas? O simplemente tienes razón. Una persona humilde sabe cómo aplicar los buenos consejos de los que están a su alrededor. Ahora, esto no significa que tenemos que aplicar todos los consejos. Así como hay consejos buenos, también hay consejos malos. Y podemos nosotros discernir a ver cuáles podemos nosotros aplicar a nuestras vidas. Pero que no sea por nuestro orgullo que no dejamos que otros nos ayuden. Que no sea por nuestro orgullo que no dejamos que otros ministren nuestras vidas. Que no dejamos que otros nos aconsejen. Dice 1 de Pedro 5:5-6. Ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todos vístanse con humildad en su trato los unos a los otros. Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios. Y en su debido tiempo Él los levantará con honor. Dios nos llama a la humildad. Él nos llama a ser humildes ante Él, pero también humildes ante los demás. Él nos llama a pensar en los demás. Cuando somos humildes, no solamente reconocemos nuestro valor, pero reconocemos el valor de las otras personas. Reconocemos lo que las otras personas tienen para traer a nuestras vidas. Reconocemos lo que ellos pueden hacer. Una persona humilde no intenta hacerlo todo por sí mismo. No intenta hacerlo todo. Una persona humilde reconoce que el mundo no gira alrededor de él. Dios nos llama a ser humildes ante Dios, pero también ante los unos a los otros. Dice Filipenses 2:3-4, dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Con humildad podemos nosotros valorar a los demás por encima de nosotros mismos. Podemos concentrarnos no solamente en lo que nosotros queremos, no solamente en nuestros propios intereses, pero también concentrarnos en los intereses de los demás. Rick Warren dice esto de la humildad, de la humildad. Él dice: la humildad no es pensar menos en uno mismo, es pensar menos en ti. Pensar menos en nosotros. Cuando comprendemos quién somos, en Cristo, que somos amados, que somos hechos a imagen de Dios, pero aún así también defectuosos, también débiles, también totalmente dependientes de Dios, podemos mostrar respeto de forma natural. Podemos nosotros escuchar a los demás. Podemos nosotros estar ansiosos para ver a otros florecer. Podemos nosotros
celebrar a las personas que nos rodean, cuando celebramos sus logros, cuando celebramos lo que Dios está haciendo en ellos. Hasta podemos nosotros interceder por los demás mejor. Cuando pensamos en los demás, podemos nosotros interceder por ellos mejor. Y aún hasta podemos perdonar a las personas que aún nos han hecho tanto daño. Hay que pensar en los demás, humillados ante Dios, pero también humillados ante los otros, ante unos a otros. Hay personas a su alrededor que pueden ministrar a su vida, y hay personas a su alrededor que usted puede transformar, que usted puede impactar, que usted puede tocar con su humildad. Hay que pensar en otros. Y por último también, para poder vivir esta vida humilde que Dios nos llama a vivir, hay que conocer a Dios. Conoce a Dios. Conoce a Dios de forma íntima, de forma personal. Moisés lo hizo. Moisés realmente conocía a Dios de forma íntima, de forma personal. Dice Éxodo 33, el 8 al 11 dice: cada vez Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de sus propias carpas. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en la carpa. Cuando Moisés entraba a la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Y lo dice esto: dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien hablaba con un amigo. Moisés buscaba de Dios de forma tan íntima. Él buscaba de Dios de forma tan personal, tanto que hablaba con Dios como con un amigo. Que Dios hablaba con Moisés como un amigo. Moisés conocía a Dios. Lo conocía por el tiempo que pasaba con él. Lo que sostuvo a Moisés en su vida, en su camino, lo que sostuvo a Moisés no era su talento, no era su carisma, no era su liderazgo. Lo que sostuvo a Moisés durante su camino en esta vida, lo que lo mantuvo humilde, fue la relación que él desarrolló con Dios. Él hablaba con él tanto como un amigo. Él lo conocía. Sigue diciendo el 33, 14 al 15, dice: el Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Moisés reconocía que la presencia de Dios era indispensable en su vida. Que la presencia de Dios era indispensable tanto que él no podía caminar sin ella. Él no podía caminar sin la presencia de Dios ante él. Moisés se mantuvo conectado con Dios y él sabía la importancia de conocer a Dios y de estar con él. La presencia de Dios es indispensable en nuestras vidas. Hay que siempre buscarlo diariamente, constantemente. Hay que buscar más de Dios. Hay que conocerlo de forma tan íntima que nuestra relación con Dios nos haga crecer en humildad. Que nuestra relación con Dios nos sostenga en toda esta vida. Es lo que nos va a sostener si realmente conocemos a Dios. Dice, sigue diciendo Éxodo 34, 29. Dice:
cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Moisés, al estar tan conectado con Dios, su rostro resplandecía. Moisés estaba en tanta comunión con Dios que hasta se miraba físicamente. Él estaba en tanta comunión con Dios que la gente lo miraba, que la gente lo miraba. Si queremos nosotros vivir de una forma humildes, hay que dejar que la presencia de Dios se muestre en nuestras vidas. Hay que dejar que la presencia de Dios habite en nuestro corazón, en nuestras almas. Hay que conocer a Dios de forma íntima, buscarlo con todo lo que nosotros tenemos, pasar tiempo constante con Él, para que no solamente transforme nuestras vidas, pero transforme las vidas de los demás. Que sea de testimonio, que la gente pueda ver nuestra comunión con Dios. Hay que conocerlo a Él, que se te note. Isaías 66, versículo 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. La humildad viene al conocer a Dios más íntimamente. La humildad que necesitamos para que Dios haga cosas en nosotros, para que Dios haga cosas que nos ha llamado a hacer. Esa humildad viene de una relación con Dios, una relación que es formada cuando pasamos tiempo intencional con Él, una relación que es formada a través de la oración, a través de nuestro tiempo a solas con Él, nuestro tiempo dedicado a buscarlo. Cuando lo buscamos en su palabra, cuando lo buscamos con todo nuestro ser, es lo que nos va a sostener en esta vida y es lo que nos va a mantener humildes ante Dios y ante las personas. Deja que la presencia de Dios te guarde, deja que la presencia de Dios te guíe. Él te va a sostener. Hay que humillarnos ante Dios, buscarlo y conocerlo. Busquemos su presencia y depositemos nuestras vidas en sus manos. Que como Moisés podamos nosotros buscar a Dios tanto como un amigo, tanto que Dios nos llama amigos, tanto que conocemos a Dios y podemos nosotros vivir esta vida humilde que Él nos ha llamado a reflejar. Se puede poner sobre sus pies, ya estamos por terminar. La humildad es necesaria, es vital para nuestras vidas, para nuestra relación con Dios, para nuestra relación con los demás. Es tan esencial que la necesitamos, la humildad la necesitamos diariamente. Dice Colosenses 3:12, dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Dios nos llama a vestirnos con humildad, a vestirnos con humildad diariamente. Es parte de nuestro vestuario. Cuando cultivamos una humildad genuina, hacemos la vida más fácil para los demás a nuestro alrededor. Nos podemos conectar con ellos más fácilmente. Podemos impactar sus vidas de forma más personal. Y más importante aún,
Cuando cultivamos una humildad genuina, nos acercamos más a Dios. Nos acercamos más a Dios y le es agradable a Él. Al ser humildes, al acercarnos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Dios se hace presente en nuestras vidas cuando decidimos caminar en humildad. Entonces, deje a un lado el orgullo. Humillémonos ante Dios. Dejemos que sea Dios el que nos exalte, que sea Dios el que nos honre. Elija sembrar sus dones, sus talentos, sus habilidades en el reino de Dios. Entreguemos nuestra vida entera a Él. Que por nuestra humildad podamos nosotros edificar para la gloria de Dios. Y en nuestra humildad dejamos que Dios guíe nuestros pasos. Dios nos llamó a la humildad. La verdadera humildad llama la atención de Dios. La verdadera humildad llama la atención de Dios. Dios se acerca a los humildes. Dios promueve a los humildes. Dios engrandece el camino de los humildes. La humildad es esencial para nuestro caminar con el Señor. La humildad te guiará. La humildad te mantendrá establecido en Dios. La humildad es la que te va a exaltar. Entonces, humíllate ante Dios. Humíllate ante Él y reconoce tu necesidad. Reconoce que tú no puedes solo en tus propias fuerzas. Reconoce tu necesidad para que el poder de Dios pueda actuar a través de ti. Búscalo a Dios, busca a Dios primero sobre cualquier otra cosa. Ponlo en primer lugar en cada área de tu vida. No pienses en ti mismo, no solamente pienses en tus intereses. Aprende a celebrar los éxitos de los demás. Aprende a tomar consejos buenos de las personas a tu alrededor. Deja que otras personas ministren a tu vida, a que otras personas hablen a tu vida. Aprende a pensar en otros y permite que tu relación crezca en Dios. Que la presencia de Dios pueda florecer en ti. Que tú puedas conocer a Dios de una forma íntima. Búscalo en su palabra, búscalo en la oración, busca a Dios. Y cuando tú buscas a Dios, vas a ver cómo Él, su presencia va a crecer en ti. Y la humildad que Dios quiere que tú tengas también va a florecer en tu ser. Seamos humildes ante Dios. Seamos humildes ante las personas y dejemos que Dios obre en nuestras vidas. Así como Dios usó a Moisés, Dios también puede usarnos a nosotros si decidimos mantener este carácter humilde. Un retrato, seamos nosotros un retrato de la humildad.